esta tarde, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, sea sujeto por el poder de tu palabra, por el poder de tu presencia, por el poder, Señor, que emana de ti. En el nombre de Jesús te lo pido. Gracias te doy. Amén. Así, hermanos, siéntense, pues ya están sentaditos, si sienten lo que siguen de pie. Por tema, Dios quiere darse a conocer. Vamos a hablar un poquito cuando dice que en esta ocasión Pablo andaba en su segundo viaje misionero. Pablo en su ministerio hizo 3 viajes, pero en esta ocasión, cuando sucedió este conflicto en Atenas, fue en su segundo viaje misionero. Y dice que tuvo problemas con los judíos por hablar del evangelio. Dice que él, solamente me estoy introduciendo, dice que él declaraba y exponía por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y les decía que Jesús, a quien yo les anuncio, decía él, es el Cristo. Algunos judíos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas. Los que no creyeron le tuvieron celos, y algunos hombres malos ociosos se juntaron para destruirlo y sacarlo del pueblo. En ese lugar estaba en Tesalónica. Los hermanos se dieron cuenta y sacaron a Pablo y a Silas de noche y los enviaron a un lugar llamado Berea. En este lugar dice que recibieron la palabra con toda solicitud y escudriñaban las escrituras para ver si estas cosas eran así. Y muchos creyeron, como hoy en día. Los judíos de Tesalónica se dieron cuenta de que en Berea Pablo estaba anunciando la palabra de Dios, y dice que fueron allá a alborotar las multitudes. O sea que estas personas ni querían oír ni dejaban que otros escucharan. Y dice que fueron allá a alborotarlos. Y Pablo, por esta razón, Pablo es llevado a la ciudad de Atenas. Aquí donde leímos, estaba en la ciudad de Atenas cuando se levantó y dijo: varones atenienses. Se levantó en el Areópago, que es una asamblea donde concurrían, ¿verdad?, a escudriñar las escrituras. Por esta razón, dice, fue llevado a Atenas. Mientras Pablo esperaba a Silas y Timoteo, dice que su espíritu se enardecía viendo la ciudad dada a la idolatría. Y eso lo podemos encontrar en el versículo ya 16, porque ya ahí es donde vamos a comenzar a predicar lo que Dios quiere hablar en esta tarde. Mientras Pablo los esperaba, dice que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Podemos mirar, ¿verdad? Y tengo 3 puntos de cuando se desconoce a un Dios vivo. Y vamos a hablar un poquito para poder llegar a donde quiero llegar, que dice, ¿por qué se desconoce a un Dios vivo? Yo creo que todos en algún momento llegamos a no conocer a ese Dios vivo que ahora conocemos. En un tiempo, cuando andábamos en nuestros delitos y pecados, nosotros no podíamos ver más allá de lo que Dios quería mostrarnos. A pesar que decíamos conocer a Dios, no lo conocíamos, porque con los propios hechos lo negábamos. Y eso éramos todos, ¿verdad? Porque de ahí nos sacó el Señor, de ese lugar donde nos encontrábamos perdidos, sin rumbo y sin esperanza. Y de esa manera, ¿verdad?, podemos decir que desconocíamos al Dios que ahora podemos conocer, porque ahora sabemos que ese Dios vivo hace cosas gloriosas en nosotros y los ha hecho y las hemos experimentado, porque cada uno de nosotros hemos pasado momentos en que hemos visto la mano poderosa de Dios a nuestro favor, y ese es el Dios vivo que Pablo quería presentarles a estos hombres judíos que tenían celos más que nada y envidia, puedo ver, porque decían saber lo que no sabían, como antes nosotros podríamos haber dicho que sabíamos de Dios, y siento que no conocíamos de Dios. ¿Por qué? Porque la oscuridad que estaba en nuestra mente no nos dejaba ver más allá de lo que Dios quería revelarnos, y quería revelarnos a su Hijo Jesucristo. Tenemos experiencias, yo creo, cada uno de nosotros personales, ¿verdad?, de cuando antes anduvimos perdidos en el mundo, cuando teníamos ese desconocimiento de Dios, no teníamos ese conocimiento y andábamos, ¿verdad?, de un lado para otro sin conocer a Dios, diciendo, yo lo conozco. Y
podría hablar, ¿verdad?, un poco de cuando yo me encontré en esa situación, y yo creo que podría refrescarnos nuestra memoria cada uno, porque cuando estábamos en esa condición de pecado, en esa oscuridad, en esa ceguera, hacíamos lo que mejor nos parecía y creíamos que estaba bien, porque no había un temor en nuestra vida, ¿verdad? No había un temor en nuestro corazón. Y esa ignorancia, se podría decir, esa incredulidad nos llevaba a cometer errores que no nos dábamos cuenta que estaban faltando a Dios más que nada, porque cuando hacemos esas cosas, cuando andamos en el mundo, yo creo que ahora no las practicamos porque somos hijos de Dios y hemos conocido al Señor, pero cuando andábamos en el mundo, sí practicábamos esas cosas. Y yo puedo mirar, ¿verdad?, cuando podíamos andar en aquellas fiestas del mundo y que nosotros queríamos más y no nos saciábamos, porque el mundo no sacia. Ese placer es pasajero, es vanidad, y eso no llena al corazón del hombre. Podrá querer saciarse en los vicios, en las drogas, querer saciarse en todo lo que se le presente enfrente, pero nada de eso lo va a llenar, porque solamente Jesucristo llena el corazón del hombre. Y cuando Cristo viene a morar en el corazón de nosotros como creyentes, podemos sentir esa paz en nuestro interior porque hemos bebido de las corrientes de agua viva. Podemos saber, ¿verdad?, que dice Pablo, dice que el ser humano, ¿verdad?, vive una vida sin orden, vive una vida religiosa de tradiciones y costumbres, porque antes, cuando vivíamos en el mundo, era religiosidad lo que practicábamos, y eran costumbres, eran tradiciones de hombres, que eso nunca nos satisfació. Aún mismo Pablo dijo ser fariseo de fariseos. ¿Cuántas veces dijimos nosotros cuando alguien venía y nos presentaba el Evangelio? Porque a mí se me dio oportunidad de conocer al Señor cuando yo antes estaba, tendría más o menos unos 25 años. Bueno, ya ven que cuando Dios tiene un propósito con alguien, dice la palabra del Señor que desde el embrión lo vieron sus ojos de Dios, a nosotros nos vieron, y desde el vientre de nuestra madre Él ya nos conocía. Entonces yo recuerdo, estaba chiquita, que una vez, en una ocasión, a mi madre la invitaron a un servicio en ese lugar donde nosotros venimos, de donde venimos con mi esposo, ¿verdad?, porque mis hijas muy poco vivieron allá. Ahí no era escasa la persona que supiera de la palabra del Señor, era rara la persona que conociera del Evangelio, pero había una pareja que había llegado de lejos, y esa persona le llegaban a su casa unas familias de México al rancho, y ellos tenían servicios ahí, y una vez invitaron a mi madre. Yo recuerdo, estaba pequeña y todavía me alcanzo a recordar, tal vez estaría como Alexa o Génesis, y fuimos ahí. Y yo tuve una experiencia, yo me puedo recordar, ¿verdad?, cómo esas personas se postraban, pero uno no puede entender, aunque dice yo conozco a Dios, pero realmente no lo conoces, porque si realmente lo conocieras, te rindieras a Él y podrías sentir esa paz, esa presencia que Dios transmite. Y allá pude mirar, ¿verdad?, en esa ocasión, que Dios tenía un plan conmigo, ahora lo puedo entender. Y después, cuando ya tenía como unos 25 años, nuevamente, esa señora, ya me hice más amiga con ellas y me invitaba a servicios que Dios quería realmente obrar en mi vida. Y yo creo que de alguna manera cada uno de nosotros hemos tenido esas experiencias antes de llegar a Cristo. Antes de que no conocíamos al Señor, Él quería manifestarse a nosotros, Él quería que nosotros le conociéramos, pero nosotros no le dábamos lugar a que Él obrara en nuestra mente y que obrara en nuestro corazón. Pero qué bonito, ¿verdad?, que ahora estamos en este lugar y podemos venir y escuchar la palabra del Señor, y podemos conocer a un Dios poderoso que siempre está con nosotros cuidándonos, y ese es el Dios vivo, ese es el Dios que tiene poder, es el Dios que tiene misericordia, es el Dios que ahora podemos decir que cuando estamos pasando en alguna situación, en alguna área de nuestra vida, alguna situación difícil, nosotros podemos decir que ese Dios vivo que nosotros tenemos, Él nos va a ayudar. Y cuando nosotros venimos a la Escritura, Él dice, yo te ayudo. Entonces nosotros tenemos
yo soy tu doctor, porque Él vino por los enfermos, ¿verdad? Dice que no vino por los sanos, vino por los enfermos. Entonces nosotros podemos ver cómo la mano de Dios está siempre alrededor de nosotros y a nuestro favor. Que su misericordia, ¿verdad? Su misericordia de Él no cambia, su misericordia de Él es eterna, es permanente. Y a cada uno de nosotros hemos podido disfrutar estas preciosas misericordias del Señor y que nos tienen de pie, que nos tienen aquí. Porque es eso, el poder de Dios que ha estado con nosotros, su presencia. No ha sido fácil, yo los puedo entender, hermanos. No ha sido fácil. Yo creo que cada uno de nosotros hemos tenido que pasar momentos dolorosos, momentos fuertes, momentos en los que hemos sentido que no tenemos fuerzas para avanzar, momentos en que quisiéramos decir, hasta aquí termina todo, pero es ahí donde Dios viene y te dice, yo estoy contigo, levántate, yo te ayudo, no temas, no tengas miedo, yo he estado con todos los profetas, Él no dejó a ninguno, y cuando Él dice que no dejó a ninguno, y podemos ver cómo Dios estuvo con Moisés, cómo estuvo con Jacob, cómo estuvo con todos los profetas, Él nunca los dejó solos. Entonces ese Dios precioso que Él los defendió en cualquier momento de su vida, en cualquier situación que ellos pasaban, ese mismo Dios está con nosotros, ese mismo Dios vivo está con nosotros y Él nunca nos va a dejar solos. Gloria a Dios. Y sí, ¿verdad? Podría seguir contando un poco del testimonio porque es bien bueno y bien importante los testimonios porque son de muy buena edificación. Cuando por la gracia de Dios, ¿verdad? Yo conocí al Señor. Estábamos pasando un momento bien fuerte en nuestro hogar con mi esposo, bien fuerte, bien doloroso. Pero Dios llega en el momento indicado. Ese Dios vivo llega en el momento indicado. Cuando menos tú te lo esperas, Él llega a tu vida, Él llega a tu casa, Él viene a tu corazón y empieza a acomodar todo aquello que el enemigo quiso hacer garras, quiso destruir. Dios precioso viene y viene a acomodar las cosas por ese amor tan grande que nos tiene, por ese amor que nunca se va a agotar, ese amor que siempre va a permanecer. Y llegó, ¿verdad? Y mi esposo conoció del Señor en una situación bien tremenda, bien difícil, pero qué hermoso, y el Señor llega en el momento oportuno, el momento justo, y llegó a su vida, y fue así como yo pude conocer a ese Dios vivo. De primero, pues como nunca en mi vida yo había tenido una Biblia en mis manos, porque cuando estuve en casa de mis padres, ellos nunca tuvieron una Biblia. Yo nunca sabía que había una Biblia que hablaba de Dios. Yo no sabía que aquí estaba la palabra de Dios que me iba a sacar de tantos apuros, ¿verdad? De tantas situaciones y que iba a aprender a conocer a Dios. Yo no lo sabía. Entonces cuando Él regresó con su Biblia y yo lo miraba, ¿verdad? Con su Biblia en la mano, y yo decía, pues, ¿qué tiene? ¿Qué pasó? Yo no lo entendía. Y para mí eso era locura. Para mí eso, pues dice la palabra del Señor que para aquellos es locura, pero para el que lo conoce es poder de Dios. Entonces para ahora nosotros es poder de Dios y para otros es locura. ¿Por qué? Porque no han conocido al Dios vivo. Para ellos sigue siendo locura, pero para nosotros es poder de Dios, porque ese poder de Dios se manifiesta cuando nosotros lo necesitamos. Ahí el poder de Dios se manifiesta y nos hace fuertes a pesar que a veces sentimos que estamos débiles, ¿verdad? Y así es como yo pude conocer a ese Dios hermoso y Dios me trajo hacia acá, ¿verdad? Y pude conocerlos a todos ustedes y a muchos hermanos que he conocido y que hasta ahora, ¿verdad? Sirven a ese Dios vivo y permanecen firmes en la fe porque han conocido a ese Dios vivo. Yo creo que cuando se tiene esa preciosa experiencia con el Cristo resucitado, no se van a soltar de Él, porque Pablo, él pudo haber conocido, dice que él conoció, tuvo esa experiencia cuando dice que él pidió cartas a los sacerdotes para ir a Damasco, donde estaba la sinagoga de los hermanos. Ese era su propósito de él, de ir a traerlos. ¿Para qué? Para entregarlos, para que los mataran. Pero ¿qué pasó? Dice que cuando él iba rumbo a Damasco, antes de llegar a Damasco, se le presentó Jesucristo. Y dice que se le presentó
aceptó, ¿verdad? A ver, déjenme, lo encuentro. Vamos a leer mejor en el capítulo 9 de Hechos. Dice en el capítulo 9 del libro de los Hechos, versículo 3: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. No le dio tiempo al Señor de llegar a donde él quería llegar. ¿Por qué? Porque ya Dios tenía un plan con él. ¿Cuántas veces a nosotros Dios nos ha evitado llegar donde nosotros nada más por reacción instantánea nos dejamos mover? Pero Dios dice: hasta aquí te voy a permitir, más allá no vas a ir. ¿Por qué? Porque ya el plan de Dios que tiene con nosotros, su plan es perfecto, y Él no quiere que nosotros nos apartemos, ¿verdad?, de lo que hemos conocido. Él quiere que nos mantengamos firmes, que le sigamos creyendo, ¿verdad?, que Él es un Dios de poder, que Él es un Dios de misericordia. Y dice que Pablo seguía a los cristianos sin piedad, ¿verdad? Pero cuando dice que él tuvo esta experiencia, dio un giro total su vida. Y eso es lo que debe hacer en nosotros, ese giro total. ¿Por qué tiene que haber ese giro total en nosotros? Porque nosotros no nos podemos quedar estancados donde estamos, porque estamos estancados. Si nosotros, el Cristo de la gloria, se nos ha manifestado, se nos ha metido por dentro, esa gloria la tenemos que llevar y hacerles ver a aquellos que aún no han conocido del Señor que hay un Dios vivo. Porque la gente está, mucha gente aún está como cuando nosotros estábamos así, que nosotros no conocíamos a ese Dios vivo y decíamos conocerle, pero hacíamos y practicábamos lo que nosotros queríamos, lo que nuestra carne deseaba, y no hacíamos lo que la palabra de Dios dice, porque a pesar de que hay una palabra escrita para que nos conduzca por un buen camino, cuando no la conocemos no la vamos a obedecer. Entonces esas personas necesitan que nosotros también vayamos y les llevemos al Cristo vivo, porque Pablo, desde que él tuvo esa experiencia con el Señor Jesucristo, él empezó a compartir lo que Dios le había dado. Ahora sí, como dice la palabra, de gracia recibió, quiso dar de gracia lo que él había recibido. Nosotros como hijos de Dios, yo creo, y la palabra misma lo dice, que nosotros tenemos que ir y evangelizar a las almas. Tenemos que dejar ese miedo que muchas veces nos está atrapando, pero ese miedo es el mismo enemigo que lo pone, porque dice la escritura en Mateo capítulo 11 versículo 12, que dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de Dios se hace fuerte y solo los valientes o violentos lo arrebatan. No es fácil pelear por el reino de Dios, porque el enemigo se hace fuerte. Él no quiere que nosotros digamos que hay un Cristo vivo, que hay un Dios poderoso que perdona. Él no quiere que nosotros digamos que hay un Cristo poderoso que sana. Él quiere que nos quedemos callados. Por eso muchas veces pone el temor en el corazón del hombre para que, ¿qué van a decir de ti? O es que no está la valentía suficiente, como dice que solo los violentos lo arrebatan. Y para poder tener esa valentía necesitamos pedírsela al Señor. Y el Señor nos la da, hermanos, porque cuando uno comienza a hablarles a esas personas, es porque nosotros hemos conocido al Dios vivo que salva el alma. Porque este cuerpo en el cual vivimos, tarde que temprano va a perecer, se va a terminar en el polvo. Polvo somos y polvo nos volveremos. Pero hay un alma dentro de nosotros que, así como Dios nos ha dado salvación a nuestra alma, nosotros tenemos que ver a aquella persona que está caminando. No voy a ver solamente su rostro, no solamente voy a ver su parecer, voy a ver que él tiene un alma dentro de él, que él necesita salvación. No desaprovechar esa oportunidad que Dios nos da, porque es bien importante obedecer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Cuando tengamos estas personas enfrente y se nos dé esa oportunidad, lo primero que yo comienzo a decirles, que yo conozco a un Dios poderoso, y empiezo a predicarles, y no sé cómo empiezan a fluir las palabras,
y empiezo a decirles del Señor. Y empiezo a hacer preguntas, hasta me siento así como bien metichona, ¿verdad? Pero de esa manera yo empiezo como a entrar, darme lugar para mí misma para empezar a platicar. Y apenas empecé a platicarle a una persona y estaba jovencita la muchacha y me sentí mal cuando me dijo, ¿por qué me pregunta? Yo dije, oh Dios, creo que me metí en un lugar equivocado, pero empecé a darle vueltita y me empecé a acomodar ahora sí. Y no, gracias a Dios que Dios me sacó de ese apuro y empecé a evangelizar a esa muchacha. Y por cierto, aquí está mi amiguita Marisol, mi hermana en Cristo. Ella me estaba escuchando y ella estaba mirando, ¿verdad?, cómo yo le estaba compartiendo a esta joven del Señor. Le estaba compartiendo yo del Señor y ella estaba escuchando. Y es un privilegio, ¿verdad?, servir al Señor. Es un gozo decir que tenemos un Dios poderoso. Y aleluya. Y nosotros tenemos que hacerles saber, ¿verdad?, que el precio que pagó Cristo en la cruz del Calvario no fue en vano. Cuando nosotros empecemos a decirles, y las palabras van a empezar a fluir por nuestra boca, van a empezar a dar ese efecto que necesita, ¿verdad?, nosotros para poder transmitirles a ellos lo que nosotros vivimos. Porque si tienes paz, ellos tienen que saber que tú tienes paz. Si tienes gozo, ellos tienen que saber que tenemos gozo. Pero muchas veces, en vez de que aquellas personas que no conocen del Señor, si nos van a escuchar quejando, nos van a decir, pues ¿no que dicen que tienen un Dios poderoso? Yo eso me pregunto, ¿verdad? Si yo me voy a estar quejando delante de una persona en conversa, pues la persona va a decir, pues ¿cómo dice que sirve a un Dios poderoso? O, ay, ya no puedo con esta situación. Pues no que tiene un Dios que todo lo puede. No, es realmente cuando nosotros agarramos esa palabra que dice que tenemos la mente de Cristo. Cristo, Él siempre estuvo dispuesto, ¿verdad?, a enfrentar las situaciones con valentía, a enfrentar las situaciones con sabiduría. Y ese Cristo de la gloria a nosotros nos dejó muy buenos consejos para ponerlos en práctica, para que nosotros podamos también llevarles a aquellas personas que están en necesidad la respuesta. Nosotros tenemos la respuesta para esas personas, porque tenemos al Cristo vivo en nuestras vidas. Y muchas veces hay otro, cuando dice, el punto segundo, dice cuando se conoce y se descuida su presencia. Muchas veces podemos mirar, ¿verdad?, cuando podemos encontrar diferentes tipos de personas en las iglesias. En las iglesias encontramos gente que aún no ha conocido al Dios vivo, y también hay grupos de personas que conocen y descuidan la relación con el Señor, y se descuidan por la razón que no ponen sus ojos en Jesucristo, porque lo están poniendo en el hombre. Y el hombre siempre va a fallar, porque nosotros como personas no somos perfectos, somos imperfectos. Dice la palabra que no hay justo ni a uno. Imagínense si hubiera, entonces esas personas pondrían su mirada en nosotros, pero no. La palabra del Señor dice que la tienen que poner en el autor y consumador de la fe. Y yo quiero animar, ¿verdad?, con estas palabras, a que sigamos adelante manteniéndonos firmes. No porque otras personas tal vez ya hayan flaqueado o desmayado, nosotros también pongamos nuestra mirada y digamos, no, pues aquel, mira, antes cómo estaba bien firme en el Señor y ahora está ya fuera de la iglesia. Nosotros lo único que podemos hacer es orar por esas personas, llevarles una palabra cuando Dios nos la pone en nuestro corazón, ir y decirles, ¿verdad?, que se levanten, que no se dejen rendir, porque no es el hombre el que está causándoles la situación que ellos están pasando. Yo creo que aquí ninguno de nosotros, espero, ¿verdad?, que nos esté sucediendo eso. Pero si eso fuese, nosotros no pongamos nuestra mirada en las cosas que nos suceden a nuestro alrededor. Nosotros tenemos que poner nuestros ojos en el Señor, en el Dios vivo, en el Dios poderoso, que no nos ha dejado, que nos ha sostenido, porque no ha sido por nuestra fuerza, ha sido por el poder de Dios. Porque si no, muchos
Y ellos no están aquí porque no pusieron realmente la esperanza en Dios. Cuando no pone uno su esperanza en Dios, cuando no pone uno esa confianza en Él, tarde que temprano, por cualquier situación, se va a dejar llevar y se va a salir de buscar la presencia de Dios. No es del templo, ¿verdad? Que muchas veces dicen que el templo es hecho por manos de hombres, pero el templo realmente, quienes somos nosotros. Nosotros somos el que cargamos el Cristo vivo por dentro, y si cargamos ese Cristo vivo, nosotros no podemos salir y irnos nada más por irnos, porque nosotros somos ese templo que debemos permanecer de pie. Pablo tuvo una experiencia con Jesucristo, ¿verdad? Ya me perdí, pero espérenme. Bueno, vamos a ver lo que dice. Bueno, dice que cuando se descuida la presencia del Señor, muchos han probado la presencia y la bendición, pero cuando viene a ellos la tormenta, ¿verdad? Ponen su confianza en otras cosas y le dan más prioridad a lo que está enfrente y dejan de mirar al que ofrece esperanza. Pero déjenme decirles, hermanos, que mientras hay vida y esperanza para todos nosotros, mientras hay vida y esperanza, nosotros no debemos de poner nuestra mirada más que en el Señor. Sostengámonos en Él firmes. No les digo que no va a haber problemas. Todo el tiempo va a haber mientras estemos en esta tierra. Mientras permanezcamos en el camino de Dios no es fácil, porque el enemigo dice que se levanta como río, pero nosotros sabemos que el Espíritu de Jehová siempre va a estar levantando bandera por nosotros. Pero nosotros tenemos que estar firmes en el Señor, sin dejar, ¿verdad?, que aquellas cosas nos afecten, que aquellas cosas que vengan nos dañen, porque muchas veces cuando vienen esas cosas a nuestra vida pueden afectarnos, personas que pueden lastimarnos, y si no pedimos o nos piden una disculpa o nosotros no perdonamos lo que nos hicieron, muchas veces viene a formar en nosotros raíces de amargura que nos apartan de Dios, porque muchas cosas nos apartan del Señor, y cosas insignificantes que realmente ni tienen valor para irnos de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque hemos experimentado la presencia de Dios que ha estado con nosotros todo el tiempo. Quiero leer y quiero enfocarme ahora, ya que hablé lo que estaba diciendo de Pablo en el capítulo 9. Vamos a mirar aquí cuando dice que Pablo, ¿verdad? Dice que los judíos tomándole, en el versículo 19, tomándole le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes de allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Ellos nada más querían oír algo nuevo, pero Pablo no les iba a decir algo nuevo, él les iba a decir lo que él había experimentado, lo que él sabía del Cristo resucitado, porque él ya había tenido esa experiencia gloriosa. Él podía decirles de un Cristo vivo, porque nosotros conocemos, yo creo, la historia, ¿verdad?, de cómo Pablo, cuando tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo, dice que quedó ciego. Entonces, esa experiencia que él tuvo con Jesucristo le enseñó a conocer a Jesucristo. ¿Por qué? Porque así como estuvo ciego, para hacerlo ver con la luz del Señor, dice que estuvo ciego, pero luego le volvió a dar la vista. ¿Y quién lo hizo? El Dios vivo. Por eso él pudo pararse ahí y empezar a decirles, dice. Entonces Pablo, puesto en pie, él se puso bien valiente, ¿verdad? Y dice: yo me pongo de pie y les hago saber que hay un Dios poderoso. Dice que se paró en medio del Areópago y dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios. O sea que él pasó por ahí donde él estaba pasando y dice que empezó a ver los santuarios. Los santuarios es donde nosotros antes levantábamos las imágenes y todo eso. Yo tenía mi casa llena de hermanos. Y ahora digo: bueno, Señor, gracias porque me sacaste de ese lugar, porque sí, yo tenía lleno mi casa era una casita chiquita, pero mi casa estaba llena de
bonitos, porque eso era lo que es, ahora son para mí. Y dice que Pablo entonces pasó y miró, pero algo muy sorprendente, que dice que también había allí un altar en el cual estaba una inscripción, solamente un letrero, que decía: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis. Y me metí un poquito a buscar por qué esas personas le pusieron a Dios no conocido, porque dice que para que no se sintiera ese Dios que no se miraba, ellos lo pusieron ahí, al Dios no conocido, para que no se sintiera, o como diciendo pobrecito, también necesita una adoración de vez en cuando, aunque no se vea. Pero fue cuando dice que él se paró y les dijo: al que vosotros, pues sin conocerle, es a quien yo les anuncio, a ese que ustedes no ven, es al que yo ya puedo ver, a ese que adoran y que no ven, es al que yo adoro, pero yo lo veo en espíritu, yo lo veo en verdad, yo sé que Él está vivo. Y empieza a predicarles, dice: este es el Dios que hizo que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, y que no habitan templos hechos de manos de hombres. ¿Me quieren entender? Dios es el dueño de todo. No podrán mirarlo, pero Él es el dueño de todo. Él hizo todas las cosas. Y cuando nosotros empecemos a hablar de ese Dios precioso que hemos experimentado, ¿verdad?, en nuestra propia vida, hemos experimentado este Dios glorioso, ¿verdad?, que sin verlo, nosotros sabemos que existe. Sin tocarlo, sabemos que existe. Porque antes necesitábamos que nos pararan una imagen y nosotros queríamos, la besábamos, yo no sé cuántos nos acordamos, pero yo llegué a besar a ese niñito pequeño que le decían que el niñito Dios, háganme el favor. Ahora pues gracias a Dios, ¿verdad?, que puedo entender que estaba en la ignorancia, pero gracias a Dios que Dios fue y nos sacó de ese lugar, de esa condición. Y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros también hagamos. ¿Por qué Pablo estaba predicando de ese Dios vivo? Porque él quería que esas personas tuvieran esa misma experiencia que él ya había tenido. Dar de gracia a lo que de gracia recibo. Porque esas personas necesitan, al igual que nosotros, tener esta paz, tener este gozo, tener esta confianza, tener esta fe de que Cristo viene, de que Cristo viene por su iglesia, porque Él lo ha prometido. Entonces, cuando nosotros empiece a fluir esas palabras hacia esas personas, yo sé que aquí hay gente valiente, porque por eso estamos aquí. Hay gente valiente, y Dios ha puesto en cada vida tesoros. Dice la palabra que somos barro, vasos de barro con tesoros guardados. Pero esos vasos, esos tesoros, no se pueden quedar guardados, como cuando tenemos una alcancía para tenerla ahí y decir: no, es que yo voy a guardar mis joyas para que no se maltraten, las voy a guardar para que nadie me las robe. No, esos tesoros que nosotros cargamos dentro de nosotros es para exhibir, para brillar. Porque cuando uno se pone un anillo, se mira, brilla. Entonces si nosotros damos de gracia, esos van a poder ver el Dios vivo que nosotros cargamos por dentro. Me gusta mucho oír al hermano Miguelito cuando dice: cargamos a un Dios vivo por dentro. Pues sí, hermanos, cargamos a un Dios vivo por dentro. Sí lo cargamos, porque somos templo del Espíritu Santo. Entonces nosotros cargamos a ese Dios vivo. Y cuando empecemos a fluir con esas palabras, muchas personas, porque es visión de Dios. Esta iglesia no se edificó nada más para unas cuantas personas. Esta iglesia tiene que estar llena, y por fe va a estar llena. ¿Cuándo? No lo sé, pues cuando la iglesia se levante, cuando nos levantemos y digamos: ya basta de mi comodidad, ya basta, porque si soy salvo por pura gracia, y yo por pura gracia tengo que decirles a otros que Dios salva por gracia. Y cuando empieza así, es que viene siendo como una cadena. Nosotros le hablamos a alguien, aquella persona la va y le habla a alguien, y cuando menos nos damos cuenta, ya se juntó un montón, ¿verdad? Entonces, pero el pueblo de Dios necesita trabajar en grupo. No podemos dejar que uno esté trabajando y otro no trabaje. Un pueblo unido, ¿qué dice? Jamás será
fortalecido. Entonces, y un pueblo unido es más fuerte que cuando anda uno solo. Yo creo que Dios nos ha hablado muchas veces con lazos de amor, dice, nos ha hablado. Con lazos de amor nos ha estado, digo yo, apapachando, Señor. Pero nosotros muchas veces nada más escuchamos y nos quedamos y nos conformamos. Pero yo creo que ya es tiempo de que cada uno de nosotros, sin quedarnos nadie sin hacerlo, todos, empecemos a hacer el trabajo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y cuando nosotros hagamos ese trabajo, entonces veremos la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios nosotros la cargamos. Pero si nosotros queremos ver la gloria de Dios en este lugar, tenemos que dejarnos mover por el Señor. Dice Isaías 61, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Muchas veces necesitamos dejarnos mover, ¿verdad?, de donde estamos. Resplandecer porque tenemos la luz. Tenemos esa luz y tenemos esa gloria de Jehová porque ha nacido sobre nosotros. Antes no le conocíamos, pero ahora le conocemos. Antes no le veíamos, pero ahora le vemos. Antes no le conocíamos, ahora sabemos que Dios existe. Y Él ha estado entre nosotros. Pero quiere que nosotros también empecemos a hacer lo que Él nos está pidiendo. Que seamos esos hombres valientes como Pablo que no se intimidó, ¿verdad?, ante aquellos judíos que lo perseguían. Y él ya había pasado, antes de levantarse en el Areópago, él ya había tenido una experiencia porque ya lo habían puesto preso. Y dice que lo habían metido hasta el calabozo más hondo. Muchas veces cuando el Señor nos prueba de esta manera y nos mete en una situación que nos aprieta, sentimos que no, yo aquí termino. Pero podemos ver cómo Pablo, él no se quedó ahí en esa situación, sino que él dijo, yo voy a ir y yo voy a hacer el trabajo del Señor. Y él se paró y se puso firme y pudo decirles a esas personas y hablarles del Dios vivo que ellos estaban adorando a ciegas. ¿Para qué? Para que pudieran verlo bien. Nosotros, hermanos, como digo, ¿verdad?, hemos tenido unas experiencias preciosas. Yo creo que cuando nosotros nos ponemos a compartir, ¿verdad?, con nuestros hermanos, contamos, ¿verdad?, de dónde Dios nos sacó y lo que Dios ha hecho con nosotros. Porque hemos tenido experiencias gloriosas con Dios, ¿verdad? Dios nos ha sacado de unos apuros tremendos, que si han venido las situaciones, las tormentas bien fuertes, pero Dios ha estado ahí y nos ha sostenido. No ha sido fácil la lucha, no ha sido fácil el camino, no ha sido fácil la carrera, mas sin embargo Dios va delante de nosotros caminando, nos va guiando porque Él es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Tenemos que seguir creyéndole a Dios que por muy difícil que se esté mirando lo que está pasando en nuestra vida, nosotros le creamos a ese Dios vivo. Le creamos, ¿verdad?, porque Él cumple sus promesas. Él siempre va a estar con nosotros, nunca nos va a dejar mientras nosotros no nos soltemos de Dios. Se dice, ¿verdad?, que en una ocasión dice que iba a pasar una madre con un niño, iban a pasar un río, y le dice la madre al niño, agárrate de mi mano. Entonces el niño le dice, más bien agárrame tú a mí para que yo no me suelte. Es necesario que nosotros le digamos a Dios que nos agarre de nuestra mano para que no nos soltemos. Porque hemos visto, ¿verdad?, muchas personas que han conocido a ese Dios vivo, pero por cualquier razón que no tiene motivo para haber dejado a Dios, lo han hecho.
Y es triste, es lamentable esa situación, porque no sabemos si sabemos que la misericordia de Dios es grande, es infinita, pero Dios no puede obligar a nadie a servirle a fuerza, porque Dios es un Dios caballero, Dios es un Dios respetuoso y no va a obligar a nadie a que le sirva, porque Él, si nosotros, no deja de ser Dios, Él sigue siendo Dios. Entonces, como si la misericordia de Dios nuevamente los vuelve a levantar, pues nos gozaremos por eso, ¿verdad? Pero si no es así, pues qué triste y lamentable haber conocido a un Dios vivo y apartarse de Él. Porque mismo el apóstol Pablo dice, mejor no hubiera conocido. Porque conociendo la gracia de Dios, conociendo las misericordias de Dios, conociendo sus bondades, sus maravillas, experimentando cosas grandes en nuestra vida, que nosotros dejemos a Dios por cualquier cosa, realmente es de pensarse. Hasta el día de hoy, por la misericordia de Dios y por la gracia de Dios, no es por mí o por la gloria mía del hombre, porque la gloria del hombre es como la flor del campo, mas la gloria de Dios es eterna y permanece para siempre. Jamás en mi vida yo pensé que yo pudiera compartirles un mensaje al pueblo de Dios, al pueblo que Dios ama, porque es un compromiso poder estar en este lugar y hablar a ustedes. Es un compromiso tremendo, porque al que más le da Dios, más le va a demandar. ¿Y qué es lo que quiero decir con todo esto? Que nosotros no nos dejemos vencer. Sigamos avanzando, hermanos. No ha sido fácil, y yo lo digo por propia experiencia. Aquellas mujeres que aún están esperando que Dios les conteste, no se rindan. No se rindan, porque tienen un Dios vivo y poderoso. El mismo Dios que a mí me ayudó, les ayudará a ustedes. Sigan de pie. Aquellas mujeres que aún están orando, aquellos padres por sus hijos, no tengan temor. Si le han creído a Dios, yo creo que Dios contesta, porque dice que lo que le creyéramos, lo que le pidiéramos creyendo, lo recibiremos. Si nosotros estamos creyendo en ese Dios vivo, lo vamos a recibir. Solamente esperemos el tiempo de Dios y no dejemos que nada nos deje mover, porque entonces no tan fácilmente vamos a recibir lo que Dios nos ha prometido. Dios tiene cosas gloriosas para este pueblo. No sé, ahorita estamos platicando de esto, ¿verdad? De cómo Pablo predicaba al Dios vivo, y puedo predicarles a ese Dios vivo. Ese Dios, ¿verdad? Que vino y salvó mi matrimonio. Porque el enemigo, el propósito de él era destruirlo. El propósito de él era terminar con mi esposo y terminar conmigo y terminar con mi familia. Ese era el propósito del enemigo. El reino de Dios se hace fuerte y solo los violentos lo arrebatan. Yo no soy violenta y usted no es violenta por su propia fuerza. La fuerza se la da Dios. Los que esperan en Él les da nuevas fuerzas, y al que no tiene se las multiplica. Por eso nosotros tenemos que afirmarnos cada día más en Él, a pesar de lo que estemos mirando, lo que estemos pasando en nuestra vida. Nosotros tenemos que permanecer creyéndole a sus promesas, porque Él no va a fallar en ningún momento, porque su palabra es fiel y Él cumple lo que dice. No es hijo de hombre, como dice la Escritura, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cualquier otra persona nos puede hacer una promesa, pero nos falla. Pero Dios nunca falla. El Dios permanece fiel. Así que como cristianos, como hijos de Dios que somos, Él es nuestro Padre. Y como Padre, Él suple nuestras necesidades. Santo Dios, aleluya. Aleluya, Señor. Con esto, ¿verdad? No traigo un mensaje grandísimo, porque yo creo que el buen entendedor, pocas palabras, ¿verdad? Yo creo que Dios ha puesto una mente sabia, un corazón sabio, y Dios quiere edificarnos cada día más. Cada vez que venimos aquí, Dios quiere enseñarnos y alentarnos, como dice el hermano, ¿verdad? Que la palabra del Señor nos sana, nos corrige, nos exhorta, nos alienta, nos instruye, y la palabra lo dice en 2 de Timoteo, si no me equivoco, 3:16, que dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil,
y entonces útil para corregir, para instruir, para exhortar y para muchas cosas que exactamente no las recuerdo, pero yo sé que la palabra es útil. Entonces esta palabra preciosa es útil para nosotros, para que sigamos adelante, sigamos creyéndole a Dios, sigamos hablando de ese Dios vivo, sigamos confiando en ese Dios vivo y no nos rindamos en ningún momento. Yo solo quiero decirles con esto que sigan adelante, que se mantengan firmes, y yo también, hermanos, yo no quiero quedarme atrás, yo quiero también ir con ustedes por delante. Quiero seguir adelante, quiero seguir permaneciendo junto con ustedes, que si Cristo viene y nos levanta, que nos levante juntos, y pues si les gano o me ganan, allá los espero o me esperan, pero lo importante es que lleguemos a donde Dios quiere que lleguemos, que venzamos lo que tenemos que vencer para poder llegar, porque nosotros sabemos que en el camino siempre va a haber piedras, y esas piedras necesitamos, cuando vienen, se atraviesan en nuestra vida, necesitamos patearlas, y solamente se patean con el poder de Dios, el poder de Dios que está en nosotros, ese Cristo vivo que está en nosotros, para poder hacer a un lado aquello que nos estorba. Y Dios es un Dios maravilloso, así que Él cumple sus promesas y Él nos ama y está con nosotros. Y sigamos adelante, hermanos, sigamos adelante. Ninguno quiero ver que retroceda, porque si no le voy a ir a jalar la oreja. Y si es al contrario, vayan y jálenme la mía, ¿ok? Porque el Señor, yo creo que nos ha escogido, y yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque nuestro hermano Miguelito es un hombre del Señor. Dios lo siga usando y le siga dando esa palabra poderosa, porque uno aprende mucho. Cuando uno deja que tu oído capte lo que Él habla, lo que nos enseña, y nos sirve de bendición a nuestra vida. Y vamos creciendo, porque yo puedo ver un crecimiento. Antes no miraba lo que ahora miro, yo no sé, hermano, pero yo creo que todos en algún momento hemos mirado cómo estamos creciendo, cómo Dios nos ha bendecido, cómo nos trajo la escuela a este lugar, ¿verdad? Y por esa razón ahora podemos conocer más, y aún nos falta. Yo digo, Señor, a mí me falta mucho, pero yo creo que lo que he aprendido de Dios me gusta ponerlo en práctica, porque si no lo pusiera en práctica, quién sabe dónde estuviera, hermanos. Tal vez no estuviese aquí con ustedes platicando, tal vez anduviera ya bien perdida, tal vez anduviera muerta, no lo sé, pero Dios ha sido bueno, Dios me ha sanado, Dios ha restaurado mi matrimonio, y yo creo que también lo quiere hacer con cada uno de ustedes. Si están pasando lo que estén pasando, no se detengan, sigan adelante, avancen en el camino de Dios. Dios está con nosotros para ayudarnos y alentarnos, que en ningún momento desmaye nuestra fe, que en ningún momento desmaye lo que hemos conocido de Dios, sino que se mantenga vivo en nosotros, confiando en el Señor, en que Dios está para sostenernos, para ayudarnos, para alentarnos y para que nosotros sigamos adelante. Con esto, ¿verdad? Yo solamente quiero darle gracias a Dios por permitirme estar entre ustedes. Espero que les aliente. El Dios vivo que tenemos es el Dios vivo que Pablo predicaba en este lugar. Ese Dios que dice que por Él vivimos, somos y nos movemos. Por ese Dios que creó los cielos y la tierra. No nos hicimos nosotros mismos, Él nos hizo. Y así como Él nos hizo, Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene poder para ayudarnos en la situación que estemos, porque Él nos conoce, Él nos formó. Así que como estemos pasando lo que estemos pasando, Él conoce nuestra vida porque Él nos formó y Él tiene cuidado para poder ayudarnos. Así, hermanos, vamos a dar gracias a Dios. Vamos a